Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílicos. Voy a comenzar trabajando en la zona del cielo y para esto voy a estar utilizando blanco con rojo, obteniendo un tono rosado, y para ir dando un poquito más de intensidad agregué algo más de rojo. Esto lo hice sin lavar el pincel. De esta misma manera voy a estar trabajando y agregando otros colores como el amarillo. No lavo el pincel, lo integro parcialmente, no completamente. Así voy a obtener naranjas y tonos que van hacia el amarillo. En el día de hoy me estoy ayudando con un pincel de celdas plano. No es necesario y obligatorio utilizar esta clase de pincel. Si estás trabajando sobre papel y sientes que el pincel no corre adecuadamente, quizás puedas solucionar esto agregando un mínimo de agua. Si estás trabajando sobre un canvas, lienzo, puedes tener problemas similares. También puedes agregar ese poquito de agua, pero con mucho cuidado, porque si agregas de más, en vez de depositar el color, lo que vas a hacer es levantarlo. Así que si tienes algún medio para acrílico, como por ejemplo el glazing, puedes utilizarlo en vez del agua. Sigo trabajando el cielo. Mis pinceladas en el día de hoy son en diagonal, pero no son necesarias ni obligatorias hacerlas de esta manera. Si quieres trabajar en horizontal, puedes hacerlo. De ser necesario integrar algún color adicional o ir repasando los tonos que ya se aplicaron, puedes hacerlo en el momento en que estimes necesario. Yo lo hice en estos momentos. Tenía residuos de naranja, quedó sobre esos tonos rosados unos naranjas muy claros. A mí me gustó, así que así lo voy a ir dejando. Agrego más blanco. Recuerda que no he lavado el pincel, así que los blancos no van a quedar puros en estos momentos. Si quiero colores puros, pues lavo el pincel, lo seco bien y voy a aplicar. La parte más baja de este paisaje la voy a hacer en tonos oscuros. Voy a comenzar con una base, y para la base utilicé azul phthalo más negro. El pincel ya tenía residuos de tonos más claros y es por eso que se está viendo un poquito más claro, un tono de gris que va hacia el azul bastante claro. Si los quieres más claro, agrega más agua. Si los quieres más oscuro, puedes o agregar más negro o lavar el pincel antes de comenzar a mezclar y aplicar este tono. Por aquí voy a estar sugiriendo una vegetación. Lo hago girando el pincel de lado a lado y dando un golpeteo. Agregué un poquito de amarillo a esta mezcla para tener el tono que va más hacia el verde y trabajar algo más de esa vegetación. Nuevamente estoy mezclando azul, amarillo, y ya en esa mezcla había un poquito de negro, así que de esta manera lo estoy trabajando. No he agregado negro adicional. Por aquí agregué un poquito de rojo a la mezcla. Simplemente voy ajustando la mezcla a lo que voy necesitando. Trabajo golpeando y girando el pincel de lado a lado. Aquí yo hice un círculo que, aunque no sale en cámara, dibujé un círculo con un lápiz de grafito. Usted puede utilizar el medio de su preferencia para hacer este círculo o puede hacerlo a mano alzada. Usted decide cómo lo va a trabajar. Yo utilicé un compás para el mismo. Y luego comencé aplicando amarillo con un poquito de blanco, seguido de naranja. Y el naranja lo conseguí mezclando rojo con amarillo. Luego, para intensificar un poco más el color, seguí agregando rojo. Ahora me ayudo con un pincel lengua de gato sintético, pero usted va a utilizar el de su preferencia. Voy poco a poco tratando de respetar los bordes del dibujo que ya hice. Aquí se mueve un poquito la cámara, el perrito está haciendo travesuras, no me di cuenta, así que les pido disculpas por eso. Continúo trabajando e integrando los colores. En la zona central donde está amarillo, quiero tratar de conservarla bastante clara, así que voy a intentar no mezclarla demasiado con naranja. Solamente para difuminar más adelante un poquito los bordes que hace la separación del amarillo hacia el naranja.
Para aclarar un poco más esta zona voy agregando amarillo y lo voy integrando. Yo estoy integrando con golpeteo, pero no es necesario hacerlo de esta manera. Si usted quiere dar pinceladas cortas o largas en forma circular, puede hacerlo. Lavé el pincel ahora sí para trabajar la zona que es en amarillo, que ya dije que no quería que quedara muy clara. Es por esto que decidí lavar el pincel. Comienzo a aplicar amarillo, lo voy llevando un poco hacia ese borde donde se encuentra el amarillo con el naranja para difuminarlo un poco, pero no demasiado. Si quiero buscar una transición suave, pero no demasiado perfecta. Trabajo esa zona hasta llegar al resultado que necesito. Una vez integrado en la manera que necesito, lavé el pincel nuevamente para entonces trabajar un poquito de brillo extra con blanco. Y lo voy a integrar de la misma manera con golpeteo. Voy a utilizar un pincel de detalle, esto es opcional, para dibujar un poco lo que va a ser un árbol que está frente al sol. Yo hice unos trazos muy sencillos con tiza. Puedes hacer dibujar completamente el árbol si gustas y luego entonces pintarlo. El negro que estoy utilizando es simplemente una base. Ya sobre este color vamos a trabajar mejor más adelante. Aquí cuando hice el trazo dejé un poco de sin pintar sobre el sol, es simplemente porque esa zona aún está un poquito húmeda y lo que hace es que se mezcla y el negro no me queda tan intenso, pero luego decidí pintarlo de una vez y ya luego repaso si necesito. Voy a cubrir entonces completamente esa silueta que ya hice con negro. Agrego las raíces que van por encima de la tierra, por lo menos alguna de ellas, y voy a estar agregando mayor cantidad de ramas. Las voy a trabajar más. Aquí el árbol tiene bastantes ramas, aunque el follaje no va a ser tan frondoso. Este pincel hay que utilizarlo bastante hidratado para que los trazos queden suaves y bastante finos. Voy a continuar trabajando, va a ser la cantidad de ramas que entienda sean necesarias. Una vez terminado, voy entonces a trabajar un poco la textura de este árbol y estoy utilizando una mezcla de blanco con azul talo para la zona de este árbol que no está recibiendo tanta luz. Para la zona que recibe un poquito más de luz, voy a utilizar una mezcla de amarillo con rojo. Voy a obtener un naranja al cual agregué un poquito de blanco y voy a trabajar entonces esas zonas. Voy a repasar esas zonas de luz. Estoy trabajando ahora con el pincel de detalles, toda vez que aquel pincel era muy ancho y no estaba logrando el efecto que buscaba. Y además tenía otros espacios más reducidos para trabajar.
Estoy repasando aquí un poco algunas zonas de sombra que cubrí demasiado con la luz por lo ancho del pincel que estaba utilizando. Voy a mezclar amarillo con un poco de azul para obtener un tono de verde y voy a comenzar a trabajar lo que es el follaje. Simplemente voy dando golpeteos. Me estoy ayudando con el pincel de cerdas plano. Puedes utilizar otra clase de pincel para esto. Mezclo nuevamente amarillo con azul, pero ahora agregué un poquito de rojo. Esto es para hacer estas hojitas que están recibiendo mayor luz y que tienden a verse del color del atardecer, que el sol afecta bastante. Los colores del atardecer la afectan, entonces se ven un poco entre naranja y amarronados, y eso es lo que estoy buscando. Agrego más azul a la mezcla y un poquito de negro, también amarillo de ser necesario, para entonces ir dando algunas zonas de sombra. Quiero el tono bastante oscuro. Si necesitas ir añadiendo o agregando más follaje, puedes hacerlo si lo quieres más frondoso. Agrego por aquí tonos más oscuros. Te recuerdo que este tono oscuro es amarillo más azul más negro. También voy a repasar la zona del suelo. Esto es de ser necesario. Si conseguiste el resultado que buscabas, no tienes que continuar trabajando. Una vez termine, voy entonces a dar alguna zona de luz si fuese necesario, o repasar el follaje del árbol. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.